El día de hoy vamos a iniciar con formato condicional. ¿Sí? Para el asunto de formato condicional, lo que debemos recordar es la palabra primero formato. Cuando estamos en Excel, cada una de las tablas tiene un formato establecido. ¿Sí? Al principio no son solamente celdas que tienen información dentro de cada una, pero en cada una de las celdas uno se le puede dar un formato, como el color del texto, tal vez los contornos de la celda, si le puedo poner un formato de negrita, cursiva, subrayado, ¿sí? Pero la palabra condicional viene debido a que vamos a darle ciertas condiciones o ciertas reglas. En este caso, cuando yo esté hablando de formato condicional, tengo que verificar, ¿no?, las reglas o condiciones que puedo tener dentro de cada uno de los elementos. ¿De hecho? Los formatos o las reglas más conocidas son las de reglas para resaltar celdas, ¿sí?, para valores superiores e inferiores, barras de datos, escalas de color y conjunto de iconos. Ahora, la recomendación que se da principalmente para este tipo de datos es que nosotros vamos a utilizar para texto principalmente esta primera de acá, ¿sí? Solamente la primera, reglas para resaltar celdas. Y estas nos va a servir principalmente para texto. Pero las demás, aquí sí podemos utilizar para números. Para números. ¿Hecho? Ya. Listo, un segundito. Ya, perfecto. Veamos. Listo, listo. Entonces, cuando tenemos este tipo de reglas o elementos o formatos condicionales, el primero va a ser utilizado para solamente texto. Sí, y las demás utilizamos para números. Ahora, ustedes van a encontrar dentro de la barra o la cinta de inicio el icono de formato condicional, el que se encuentra aquí. ¿Ya? Y dentro de cada uno de estos elementos, pues vamos a tener, miren, aquí el de reglas para resaltar celdas, para valores superiores e inferiores, para barras de datos, para escalas de color. También conjunto de iconos, en donde vamos a tener aquí elementos o iconos que se van a poner al principio o al final o encima de la celda. Tenemos también luego, para poder establecer una regla propia, para borrar las celdas que ya hemos puesto o para administrar cuando tenemos más de una celda. Si queremos modificar alguna cosa y pues vemos que el formato condicional está mal puesto, o tal vez queremos añadir algo más, uno puede administrar cada una de las reglas. ¿Hecho? Ahora, vamos a ver, vamos a ver. ¿Me confirman si me pueden escuchar bien, no? ¿No está muy bajo el micrófono? No, ya sí estamos bien. Ok. Ahora, en este caso, la primera que tenemos aquí sería para resaltar celdas. Dentro de este tipo de reglas, vamos a encontrar, para resaltar celdas, cuando tenemos es mayor que, para cuando tenemos números, es menor que, igualmente, entre, es igual, aquí por ejemplo puede ser igual a un número o igual a un texto, que es el que más se utiliza, texto que contiene, ¿sí? O podemos ver una fecha o valores duplicados, por eso se decía que esto es más utilizado para cuando tengamos elementos o celdas de tipo texto, ¿sí? Las demás ya no nos servirían de mucho. Estas son solamente para resaltar o tal vez cambiar el formato de un texto. Luego tenemos reglas para valores superiores e inferiores. Estos son netamente para números. Como ustedes pueden ver, aquí yo puedo resaltar los 10 números que están superiores dentro de una tabla de datos o los del 10% de valores superiores. Aquí es en un valor absoluto, casi en valor de porcentaje. Los 10 inferiores, del 10% inferior, por ejemplo. ¿Sí? También tenemos, perdón, ya, también tenemos aquí por encima del promedio, ¿sí? Por debajo del promedio también. Entonces, bueno, tenemos algunos tipos de valores ya preestablecidos. De hecho, pero lo que sí nosotros debemos siempre es tomar en cuenta en que esto ya solamente es para números, no es para texto.
¿Hecho? Números. Pongamos aquí también. Traemos. Estos solamente son para números. Ya. Ahora, vamos a la siguiente. En la siguiente tenemos barras de datos. Lo que se va a hacer aquí ya no solamente es resaltar. Lo que se va a ubicar es una barra de datos en los números, en las cantidades, representando qué tan grande o qué tan pequeño es del conjunto de datos, de una fila o una columna de elementos o de datos. Hecho. Permítanme un segundo, voy a admitir, ya. También tenemos las escalas de color. En las escalas de color, pues nosotros identificamos ya no una barra que se va a seguir completando, haciéndose más grande o más pequeño, sino que vamos a tener un conjunto de elementos en donde nosotros vamos a observar que el color cambia de acuerdo al valor. Si tenemos valores mayores o menores, pues nosotros vamos a establecer aquí las condiciones para que una cantidad sea de un color o de otro color. Sí, como para resaltar, pero aquí ya tenemos varios colores. Igualmente, esto sería para números. Luego también tenemos por acá un conjunto de iconos. Cuando estamos aquí tratando números, pues vamos a tener una cierta cantidad de iconos para representar valores mayores o menores o encima de ciertas condiciones. Por lo tanto, igualmente esto es solamente para números. Nosotros podemos ver que tenemos iconos de forma direccional o iconos con formas circulares y colores, ¿sí? Iconos con indicadores. También tenemos iconos de valoración que nos va a permitir establecer, yo qué sé, la calidad de algún tipo de número, la cantidad o tal vez un límite superior y un límite inferior para saber si está bien o si está muy abajo, pues ya sabemos que es una advertencia y si está por debajo de una línea de referencia, pues podemos decirle que esté ya marcada como una X. Estas, las formas, pues nosotros vemos aquí que son más parecidas a un semáforo, ¿sí? Eh, Mucha atención porque, bueno, un semáforo es algo que nosotros todos conocemos y pues ya sabemos, ya conocemos, ya hemos visto para qué sirven esos semáforos. ¿Sí? Y por lo tanto aquí también podemos ponerle de ese mismo tipo, del mismo modo, estos semáforos para identificar cantidades. De hecho, yo les hago mucho énfasis en esto porque la actividad del día de hoy está enfocada también en este tipo de formas, ¿no? Porque van a hablar ahí, dentro del formato condicional van a existir celdas o elementos en donde yo encuentre un semáforo de colores. Y hay que identificar, modificar o corregir ciertas cantidades de ese semáforo o cierta cantidad de la barra de datos. O también podemos tener ahí formato condicional de escalas de colores o solamente resaltados. Así es que en esta parte, por favor, mucha atención. Y creo que eso es todo en introducción. Es lo que vamos a ver el día de hoy. De hecho, el archivo en el que nosotros vamos a trabajar, les voy a pasar en este momento por el chat de Zoom para que ustedes lo tengan a mano. Así es que muy atentos. A ver, veamos un segundito. Yo les comparto. A ver, ¿dónde está guardado? Y el otro también. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, les estamos registrando la asistencia, no se preocupen. Ya tenemos a las personas indicadas para esta tarea. Y también su asistencia se registra mediante la plataforma de Classroom. ¿Listo? A ver, ya están admitidos ya. Y todos. Formato condicional. Listo. Creo que ya no hay nadie más. Esperemos que se unan dos personas que están en la sala de espera para poderles enviar. Sí. Ya, perfecto. Ah, ya. Claro. Ya les voy a compartir el link del aula virtual también. ¿Listo? Y ya, a ver. En este momento vamos a enviar el archivo para todos. Ahí está. Sí, nos acaba de llegar. Por favor, descárguense ese archivo para poder trabajar encima de.
Yo. Y listo. Ahora, permítanme también vamos a compartir el link para que ustedes ingresen a la plataforma. Yo. Ahí está. Para las personas que falten, el link para unirse a la plataforma se encuentra ahí. Perfecto. Listo. Ahora vamos a continuar. Ya. En este caso, sí, nosotros podemos tener una tablita con cierta cantidad de valores o números, como la que tenemos ahí. Sí. Y pues dentro de lo que les había estado explicando, nosotros podemos establecer formato condicional para cada uno de los elementos de las columnas, que es lo más común. ¿Sí? Y pues aquí cuando buscamos, por ejemplo, en una cantidad de letras, ya sabemos que el texto puede utilizarse mediante el formato condicional de reglas para resaltar celdas. Ahora, me dicen que algunos no ven este icono o le ven de otra manera diferente, ¿no es cierto? Disculpe, Pablo, ¿dónde se encuentra el archivo? Se nos- Sí, Está en el chat de Zoom. Me des un ratito el link, que lo voy a sacar aparte. déjeme ver. Sí, sí creo que tenía. No Decimos. sale ya, dice. ¿Ya? En el chat está, pero déjenme enviarlo otra vez, ¿ya? Permítanme un segundo. Otra vez les envío, ¿ok? Vamos a enviar una copia porque si no, no se puede. Listo. Mire, Elizabeth, ya les llegó. Otra Ahí vez. sí está enviado, gracias. Ya, muy amable. Sí les envié al principio. Ya, ahora sí. Como ustedes ven aquí, nosotros tenemos una tabla que me dice temperaturas diarias de unas ciudades y tenemos temperaturas mínimas, máximas y cuál es su diferencia. Sí, obviamente aquí la diferencia, pues lo más fácil hubiese sido hacer la fórmula de el máximo menos el mínimo, que sería la diferencia, ¿verdad? Sí, y lo demás, pues automáticamente haciendo doble clic ya se cambia toda la fórmula. En vez de que sea un texto fijo, pues nosotros ya podríamos haber tenido la facilidad de hacer una fórmula, para no hacer uno por uno y coger una calculadora y estar realizando pues, ese cálculo a cada momento. Ahora, nosotros vamos a observar. ¿Sí? En algunos casos, el icono de formato condicional, dependiendo de su pantalla, si es muy pequeñita, pues el programa se comprime y le hace de esta manera, más pequeña. ¿Sí? Eso me pasó el día de hoy. Pero si yo, por ejemplo, voy a hacer un poquito más grande, voy a hacerle más grande a, miren, a Excel. Si yo le hago más grande, más pequeño, ¿qué es lo que pasa aquí? Los iconos se vuelven más grandes. No quiere decir que no sea la misma función, sigue cumpliendo con la misma función. Lo único que pasa es que por visualización solamente se le vuelve más pequeñito. ¿Sí? Y bueno, ahora, cuando estamos aquí en una tablita es muy importante tener una operación o una función que me permita realizar un formato, dependiendo de una cantidad que yo tenga. Por ejemplo, yo voy a establecer aquí una regla. Esto es solamente una introducción, ya vamos a ver poco a poco. Una regla, como les dije, el primero sirve para texto principalmente. ¿Sí? Aquí yo puedo poner, por ejemplo, que el texto se resalte dentro de los elementos de, perdón, dentro de los elementos de mi condición. Me dice aplicar formato a las celdas que tengan el texto. Yo puedo ponerle que, por ejemplo, tenga una letra. Por ejemplo, la letra I. Y todos los elementos que tengan la letra I, pues se van a resaltar automáticamente. Yo puedo dar el formato, por eso es formato condicional. Al principio ya tenemos formatos preestablecidos, pero al final nosotros podemos configurar un formato que nosotros queramos para el caso de que yo quiera realizar un formato especial, como por ejemplo que se subraye todo el contorno, ¿sí? Y que el relleno yo tenga un color específico como un color azul, ¿verdad? Y que la fuente o el texto yo tenga, no sé, tal vez un tipo de formato diferente, pues yo lo puedo hacer de esa manera. Miren qué es lo que pasa. Si de pronto no quiero que este formato condicional busque solamente letras con la letra I, palabras, perdón, con la letra I, supongamos que solamente busca palabras con la letra A, también puede ser lo mismo, ¿sí? Y así puedo seguir intentando. Por ejemplo, voy a probar por acá. Permítanme, estoy admitiendo todavía.
Sí, voy a ingresar un formato condicional para esta temperatura mínima. Como yo les había dicho, es muy importante que todos los elementos que yo tenga por acá, las 4 siguientes sean utilizadas para número y solo la primera para texto. Pero aquí hay algunas cosas que, por ejemplo, yo sí puedo utilizar aquí para números también, para cantidades numéricas. Por ejemplo, es mayor que, es menor que, está entre o es igual a, puedo utilizar también para números. Pero los que me servirían para textos son estos de por acá. ¿Sí? Aquí incluso me puede resaltar los elementos que están duplicados. En un listado, cuando yo tengo ciertas cantidades que están tomadas de una base de datos, a veces queremos filtrar con valores o datos que están repetidos. ¿Sí? Ajá. Y de ahí nosotros podemos darnos cuenta cuál es el valor duplicado. En este caso vamos a ponerle uno por duplicado a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, si yo le pongo un valor duplicado, ¿sí? Me dice el formato, cómo lo relleno ese formato condicional. Está de rojo. Miren, el 8 obviamente como está duplicado se va a resaltar. Si de pronto yo tengo por acá otro 8, supongamos que yo tengo el 8 por acá, miren, ¿sí? También se va a resaltar. ¿Listo? Ajá. Y pues yo tengo esa facilidad de poder automatizar todos los elementos del formato condicional. Vamos acá con esta columna de la máxima. Cuando yo tengo aquí la máxima, puedo utilizar ya no solamente reglas para resaltar. Vamos a utilizar barras de datos. Nosotros vamos a darnos cuenta que una barra de datos lo único que hace es tomar como referencia todos los elementos de mi columna seleccionada, escoge el máximo y después escoge el mínimo y automáticamente todos los demás valores que estén entre el máximo y el mínimo, eso es automático, ¿no? Les da una cierta cantidad de barras completadas, como para ver una estadística, ¿no? Para ver una gráfica de barras que está de manera ubicadas en columna, así, exacto. Ahora, aparte de este tipo de elementos, podemos darle también un formato condicional en escalas de color. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a dar esta escala de color verde, amarillo y rojo. Mientras más alto sea, se va a hacer más verde y mientras más bajo sea, va a hacerse rojo. ¿Sí? También podemos tener otros elementos, como por ejemplo, vamos a deshacer esta de acá. ¿Ya? Como por ejemplo, ya no solamente escalas de color, sino conjuntos de iconos. Vamos a poner este tipo de iconos de valoración. Miren, mientras más bajo sea, nosotros vamos a tener una escala como que fuera la señal de nuestro teléfono. Miren. El valor más alto es 25, pues va a tener todas sus barras completas. Y el valor más bajo, pues me parece que es 9, incluso está en 12. Miren, aquí obviamente me parece que se divide en cuartiles, ¿no? Porque tenemos aquí 4 barras de color y les establece una cantidad de relleno, ¿sí? Podemos tener también dentro de este tipo de formato condicional varios formatos condicionales o varias condiciones al mismo tiempo, si no entran en conflicto. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero poner, en vez de un conjunto de iconos, también quiero ponerle una escala de color. ¿Sí? Por ejemplo, le pongo aquí esta escala de color blanco y rojo. Tranquilamente pueden ingresar dentro de el formato condicional los dos al mismo tiempo, siempre y cuando no exista ningún tipo de conflicto. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo ingreso un formato condicional, tal vez en barra de datos, ¿sí? Pongamos aquí en barra de datos azul. Ya, tampoco entra en conflicto porque todos estos elementos pues se pueden resaltar sin interferir unos con los otros. Pero hay unos que, por ejemplo, voy a poner por acá. A ver, tengo un número repetido. Sí, tengo un número repetido. Pongamos ahí un formato condicional para resaltar celdas que sean duplicadas, ¿sí? Miren, aquí ya me aparece, pues, el formato. Vamos a ponerle otro de color verde para ver qué es lo que pasa. Aquí ya le sobrescribe. El formato condicional de blanco y rojo ya no está en el 12 y el 12, sino que ya se sobrescribió con el otro de resaltar valores. ¿Sí? Ya. No les aparece el documento. Dice, a ver, permítanme un momento. Les vuelvo a enviar aquí el archivo. Verifiquen, por favor. ¿Sí? Si de pronto tienen ese tipo de inconvenientes, no se olviden, ahí levanten la manito y para darles, activando yo el micrófono. Sí, porque se les activa el micrófono solitos, entonces es preferible para que no tengamos interrupciones. Fausto, cuéntenos. Estimado ¿Qué Fausto. tal?
Ahí estoy, ahí estoy. Estoy peleando con dónde estaba la activación del micrófono. Sí, Sí, sí. una consulta. ¿Se puede Claro, pintar toda la fila basado en la condición de una sola, de un dato de una columna? claro, claro. Eso vamos a ver al final cuando hagamos múltiples formatos condicionales. Muy genial. Incluso vamos a realizar una búsqueda para hacer algo con la función buscar B, ¿sí? O tal vez con la función hallar, que es la más fácil incluso de utilizando aquí, para encontrar y pues resaltar todo, toda la fila. Vamos con Carolina. Cuéntenos, señorita. Dice, buenas noches, disculpe, ¿por dónde está mandando el documento? Porque aquí en el chat es la segunda vez que le pido y no me aparece todavía. Sí, está por el chat de Zoom, aquí mismo, por esta misma reunión. Ahí les aparece una notificación, mire. Ahorita les vuelvo a enviar. ¿Sí? ¿Aún no le aparece? Ya se me fue. Déjenme ver. Sí está el documento. Permítanme, ya les voy a habilitar el micrófono. Pero no se olviden de mantenerle apagado. Nada más. ¿No les aparece? A Inge, lo ver, que pasa es que debe No. ser una cosa, deben estar en dispositivos móviles y ahí casi no sabe aparecer el archivo. ya. ¿En qué grupo está de Excel? Porque hay tres grupos, el ABK sin nada, el ABK2 y el ABK3. ¿En cuál les envío? ¿Qué dice Tony? Inge, buenas noches. Buenas Disculpe. noches. Ahorita tengo un cruce de horario con un curso que estoy llevando en la universidad. ¿Y dónde lo pueden encontrar las clases grabadas de hoy? Bueno, solamente de hoy, ¿no? Porque mañana mamá va a estudiar. Claro, vale hacer la aclaración. Sí, permítanme solamente les comparto mi pantalla. La clase grabada se encuentra dentro de el aula. Sí está inscrito en el aula virtual, señor Tony, en la plataforma de Classroom. Sí, efectivamente, ayer me escribí. Ya, mire por favor, nosotros estamos aquí. El link de la clase anterior, yo le puse aquí en material. Si ustedes quieren revisar el video de la clase anterior, lo pueden encontrar aquí, link de la clase grabada. ¿Sí? Lo único que hacen es hacer clic y ya se abre automáticamente. Así es que todos tranquilos. Hecho. Sí, entonces, muy atentos. Para los que ya nos encontramos inscritos en el curso, en el aula virtual, nosotros ya podemos ingresar pues a los videos. Igualmente el día de hoy espero tener el vínculo lo más pronto posible y les subo ahí mismo. Si el día de ayer, pues ya les voy a enviar ahorita el link otra vez para que ustedes puedan inscribirse. Ahí está. Sí. Carolina, cuénteme por favor, ¿en qué grupo de WhatsApp está para enviarle el archivo? ¿O ya lo pudo conseguir, Carolina? Bueno, creo que está offline. Listo. Entonces, vamos a continuar. Muy atentos, por favor, en esa plataforma. Ahora, miren. A ver, regresando. Permítanme un segundito, me parece que no compartí bien. Ahí sí, ya. Regresando, nosotros vamos a tener, como les había dicho, varias posibilidades de realizar este tipo de formato condicional. ¿Sí? Y pues aquí nosotros vamos a encontrar algunos tipos. Vamos a la segunda pestaña. Hecho. Ya, perfecto. En la segunda pestaña, nosotros podemos encontrar formato condicional para números. ¿Sí? Vamos a empezar con esa pequeña operación con la columna. Cuando yo tengo una columna de valores y quiero especificar un formato condicional, yo, por ejemplo, puedo resaltar o puedo seleccionar todos estos números y me voy a formato condicional y quiero saber, pues, qué números están mayores que una cantidad. Aquí, por ejemplo, yo podría seleccionar la primera y podría decir
quiero encontrar o que resalte cuáles números son mayores que. Entonces me voy por acá, ¿sí? Y establezco mi condición. Yo, por ejemplo, diría que aquí están más o menos desde el 0 al 100. ¿Sí? Entonces yo diría que me resalte qué números están mayores a 60. ¿Hecho? En esta barrita o en esta ventana nosotros podemos establecer nuestras condiciones. Y pues aquí también podemos poner el formato. Hay formatos preestablecidos, como les había dicho. Puedo ponerle colores diferentes. Puedo ponerles texto de manera diferente. Y también puedo ponerle bordes incluso de manera diferente. Ajá. Ahora, si es que yo no quiero ninguno de estos formatos, yo puedo irme acá a un formato personalizado. En el formato personalizado incluso podemos ponerle que el borde o el contorno de los 4 lados tenga un formato diferente. Así es. Entonces, aparte de eso, podría yo también establecer el relleno. ¿Sí? Lo único que debo hacer es establecer cuál es la condición, aplicar el formato a las celdas que son mayores que, pongo el número y pongo el formato. ¿Sí? Démosle como rojo nomás. Y aceptar. Ahora, ¿qué pasa con otros valores? Cuando yo tengo aquí porcentajes, por ejemplo, ¿sí? Aquí hay algunas cantidades que yo puedo establecer con valores porcentuales, ya no solamente mayores que un número. Supongamos que voy a poner el formato condicional de valores superiores o inferiores. Aquí me dice el 10% de valores superiores. ¿Sí? Vamos a poner por acá, le seleccionamos y me dice que ponga el porcentaje. Aplicar el formato a las celdas cuyo rango sea superior al 10%. ¿Sí? Claro, superiores. Y pues aquí nosotros podemos establecer cualquier tipo de formato y pues todo eso ya depende del número que yo tenga. Por ejemplo, vamos a poner aquí el 50%, pues ya me va a resaltar qué números están más allá del 50%. ¿Sí? Ya, ahora, puedo trabajar con números, puedo trabajar con porcentajes. También puedo trabajar con fórmulas. Dejémosle aquí nomás el mayor a 10%. ¿Ya? Nada. Ahora, con fórmulas uno puede establecer algún valor en donde yo pueda encontrar una fórmula referenciada. Como vimos acá, pues son solamente números que yo escribo. Sí, aquí yo puse mayores a 60 y ese número 60 siempre es fijo. Si yo quiero modificar eso, tendría que irme acá a las opciones del formato. Pero si yo establezco una fórmula, yo podría decir que quiero buscar los números mayores a 60. Pongamos el 60 por acá. ¿Sí? En esta partecita de una fórmula, pues yo puedo establecer aquí mi formato condicional dando una regla nueva. ¿Sí? Yo puedo establecer aquí una nueva regla. Pongo una nueva regla y pues aquí yo puedo establecer, utilizo una fórmula que determine las celdas. Miren, todas estas que yo tengo por acá son las que ya hemos visto anteriormente, pero la última es la que nosotros vamos a utilizar, miren, cuando yo necesito hacer alguna fórmula. Por ejemplo, yo quiero dar formato a los valores donde está esta fórmula, ¿sí? Donde sea dar formato a los valores que sean, por ejemplo, iguales o mayores. Vamos a ver si nos funciona, mayores al valor de este número, ¿sí? ¿Hecho? Me parece que no, me equivoqué. Aquí nosotros debemos de establecer valores, exacto, que estén mayor que, aquí me equivoqué, mil disculpas. Entonces aquí seleccionamos, me parece que ese es al final, seleccionamos y nos vamos aquí, es mayor que, y aquí sí ponemos el igual, igual a este número de acá, ¿sí? Aplicar el formato a las celdas que sean mayores que, y seleccionamos nada más el valor. Si nosotros cambiamos el número, por ejemplo, si le ponemos aquí 40, pues automáticamente todos los valores van a resaltarse más. Si ponemos, por ejemplo, los números, solamente los números que sean mayores de 80, pues esto automáticamente sigue cambiando. Sí, y esto lo vamos a utilizar a posterior para que podamos establecer elementos o números de manera referenciada. Sí, señor Fausto. Cuéntenos, por favor.
¿Alguna pregunta? Por favor, en porcentaje, ¿qué formato le dimos? Ah, ya, era solamente mayor al porcentaje de los 10 valores, 10% de valores superiores. ¿Sí? Ah, ok. Aquí ya nos da el porcentaje del 10% al principio, pero ya lo podemos seguir modificando. Acá, en cambio, se utiliza lo mismo, ¿no? Que sea mayor que, pero la única diferencia es que ya no depende de solamente un número que le escribimos, sino que le ponemos un igual y le referenciamos a esta celda. Si, por ejemplo, yo selecciono aquí el número 30, pues vamos a ver que la fórmula me dice que se resalte todos los números mayores a 30. ¿Sí, verdad? ¿Cuál más tenemos por acá? Percentiles. Bueno, cuando yo tengo aquí valores dentro de un formato condicional, yo puedo tomar en cuenta no solamente una fórmula, un porcentaje. Sabemos que aquí se van a resaltar los que estén mayores a, me parece que establecimos aquí, al 60%. Sí, pero cuando yo hablo en percentiles, estoy hablando de los valores que después del que sean ordenados, se dividan en cierto porcentaje sobre 100. Ajá. Si nosotros queremos que se establezcan yo qué sé, en cuartiles, en deciles, en percentiles, pues aquí nosotros podemos separar todos estos valores. Ahora, vamos a insertar aquí. Pongamos, por ejemplo, no escalas de color, pongámosles un conjunto de iconos. Sí. Aquí. Y podemos configurar este tipo de valores que no dependa solamente de un número o de un porcentaje. Podemos decirle que me identifiquen aquí percentiles. ¿Cómo modifico esta partecita de aquí? Cuando yo ya tengo un montón de valores de formatos condicionales, lo que yo puedo hacer es modificar estos formatos. ¿De qué modo? Pues vamos acá a formato y nos vamos a administrar reglas nada más. ¿Sí? Dentro de todos estos, miren, aquí nosotros encontramos el formato que yo estoy encima de seleccionado. ¿Sí? Y puedo irme a la partecita que me dice editar regla. De este modo uno puede editar, ¿sí? Y los valores que me van a aparecer aquí, pues los podemos cambiar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Si depende de un valor porcentual, el valor porcentual está aquí. Me dice que debe ser el valor a mayor a 67%, acá de 33 hasta el 67% es amarillo y menor a 33% es rojo. ¿Hecho? Distinto sería a decirle percentil. Cuando yo hablo con percentiles, pues estoy viendo que si estoy en el percentil 67, todos los que tengan cantidades dentro del percentil 67 se van a poner verdes. Y percentil 33 hasta el 67 van a ser amarillos y menores al percentil 33 van a ser rojos. De hecho, es muy distinto. Vamos a ponerle, por ejemplo, primero en porcentual. Cuando yo trato en porcentual y pongamos, por ejemplo, que los valores sean verdes cuando estén más allá del 50%, pongamos 50%. ¿Sí? Luego, ¿qué tal en amarillo? Si le hacemos que sean más allá del 25%. Aquí ponemos 25%. Van a ser amarillos de 25 a 50, como nos dice acá en porcentaje. Y aquí cuando sea menor a este porcentaje que dice 25%, pues van a ponerse rojos. Vamos a poner aceptar a ver qué pasa. La diferencia entre percentil y porcentaje. ¿Sí? Ponemos aceptar y de este modo aplicar. ¿Sí? Y vamos a ver, miren. Todos los valores que se encuentren dentro del 25% eran rojos. Del 25 al 50% eran amarillos. Y los que están más allá del 50% van a ser verdes. Ahora, empecemos con el valor de percentil. Vamos a modificar. Ponemos aquí en formato condicional, administrar. ¿Sí? En la selección actual. Si ponemos aquí toda la hoja, aquí va a aparecer todas los formatos que ya establecimos al principio. ¿Sí? Pero el que nos interesa solamente es la selección actual. Si editamos aquí, ¿ya? Si queremos, por ejemplo, si me dice, si yo quiero agregar más valores, ¿sí? Si yo quiero o necesito agregar más valores, pues yo tengo que irme aquí con más elementos. Por ejemplo, aquí son solamente semáforos, ¿no?
Son solamente 3 valores. Si queremos agregar más, pues nosotros podemos ubicar otro tipo de formato condicional en donde yo pueda agregar más y más círculos. ¿Sí? Ya, ahora, terminemos con esto del percentil. Supongamos que vamos a analizar aquí el percentil. Del percentil 50 al 100 van a ser verdes. Del percentil 25 al 50 van a ser amarillos. Y más abajo del percentil 25 pues van a ser de color rojo. ¿Hecho? Igual los colores podemos modificarlos, no hay ningún problema y podemos poner símbolos. De eso no se preocupe. Y pues bueno, nosotros podemos establecer aquí aceptar y ponemos aplicar y vemos nuevamente, miren, cuando nosotros estamos aquí viendo en los percentiles, pues aquí ya se encuentran todos los valores ordenados, ¿sí? De manera que yo voy a encontrar todos los que estén más allá del percentil 50 para arriba, pues van a ser de color verde. Los que estén dentro del percentil 25 hasta el 50 van a ser de color amarillo y los que estén dentro del percentil 25 para abajo igualmente van a ser de color rojo, ¿sí? Y ya, perfecto. Ahora, si es que yo quisiera borrar este formato condicional, pues yo lo puedo hacer dentro de la misma barra de herramientas. Aquí nos podemos ir a borrar reglas. Y pues aquí podemos solamente borrar la regla de las celdas seleccionadas. Podemos borrar todas las reglas de la hoja o solamente la que estamos encima de. ¿Sí? Vamos a borrar este formato condicional. Ahora, si nosotros queremos agregar más, pues nosotros escogemos otro tipo de conjuntos de iconos. Podemos incluso tener aquí hasta 4 semáforos para poder representar este tipo de elementos. ¿Hecho? O si no, podemos establecer también reglas, miren, aplicar formato de celdas según sus valores. Podemos poner aquí conjunto de iconos, podemos poner aquí formatos únicamente a celdas o poner fórmulas también para cada uno de los formatos. Así es que, no sé, podemos poner escalas de 3 colores, podemos poner aquí un conjunto de iconos, ¿sí? Podemos establecer, en vez de círculos, podemos ponerles fechas, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa con los números? Bueno, para los números también podemos establecer ese tipo de elementos. Como vimos en un conjunto de iconos, también funciona tranquilamente con esta barra de datos. O para texto, pues si yo empiezo a dar un formato condicional en la escala de colores, pues realmente no hay ningún tipo de color que me pueda dar aquí una respuesta, porque es un texto que no tiene una cantidad, y esa cantidad no puede ser referenciada a un valor que me diga esto es un valor mayor o es un valor menor que cualquier número, ¿sí? Cuando yo tengo fechas, también puedo establecer aquí formatos condicionales para cuando tenga una fórmula, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quiera establecer, supongamos, hay una función muy interesante que se llama DIASEM. Lo que hace es devolver un número. Sí, lo que hace es establecer un número dependiendo del día de la semana que caiga la fecha. Dándole un número al día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, serían 7 números diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, este DIASEM, vamos a probar, por ejemplo, transformar este DIASEM a esta fecha. El 18 de abril del 2015, ¿qué día sería? Hago clic aquí, le transformo, miren. Punto y coma, y le doy el formato. ¿Qué formato tenemos aquí en el argumento? Puede ser aquí, miren, números del 1 al 7, empezando desde el día domingo. ¿Sí? Números del 1 al 7 empezando desde el día domingo. O si no, si yo quiero ponerle que empiece desde el lunes, pues yo selecciono el número 1. O que empiece solamente del 0 al domingo, que sea igualmente de lunes a domingo. Del 0 al 6, del 1 al 7, igualmente el otro, ¿no es cierto? El 11. Entonces lo más óptimo yo creo que sería el número 1. Para que empiece el lunes. ¿Sí? Y claro. No, el 2 sería, ¿no es cierto? Para que empiece el número 2, para que me diga que el número 1 es el lunes hasta el domingo, que sería domingo 7. ¿Hecho? Y cerramos. De este modo, miren, aquí me dice que es el número 6.
¿Sí? ¿Qué decíamos que era el número 6 aquí en esta fórmula? ¿Qué día de la semana cae el número 6? Sábado. Claro, el día sábado, ¿verdad? Ujú. Y pues nosotros podemos arrastrar de esta manera y podemos observar que cada una de estas fechas puede ser representada por estas cantidades, ¿no? Y esto podemos hacerlo mediante un formato condicional. Sí, por ejemplo, seleccionemos por acá todas las fechas para dar un formato condicional. Sí, abrimos el formato condicional y aquí resaltamos una regla, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber qué días han sido, por ejemplo, números que sean mayores que. Pongamos aquí, que sea mayor que. Y aquí nosotros ponemos igual, ¿sí? Establecemos que vamos a poner aquí la fórmula día SEM. Vamos a averiguar cuál es el día de la semana, ¿sí? De este valor, ¿ya? Punto y coma. Me parece que era el formato 1, 2. 2 era, ¿verdad? 2 era. Ajá. 2. Sí. Entonces, nosotros vamos a ver qué día de la semana tenemos aquí el número 2. Sí. Mayor que este número. Aquí me estoy equivocando. Disculpas. A ver, ¿cómo creen ustedes que debería ponerle aquí la condición? Si nosotros queremos poner, aplicar el formato condicional para las celdas que sean mayores a, Sería la celda donde obtuvimos ya el día. O sea, en ¿ya? número, guardado en número de la columna O. ¿Ya? Puede ser, sí. Aquí lo que nosotros hacemos es referenciar, ¿cierto? Aquí lo que vamos a hacer, las celdas que sean mayores que, pero lo único que podemos hacer es dejarle resaltado a los valores que están acá actualmente. ¿Sí? Vamos a ponerle formato condicional, le ponemos las reglas para resaltar y por ejemplo le podemos decir aquí que sea mayor que, y el número podríamos ponerle mayor que 5. ¿Sí? Y automáticamente ya los podemos resaltar. ¿Hecho? Ahora, lo que vamos a hacer luego es establecer, por ejemplo, una condición que me permita subrayar todo esto. ¿Sí? Pero la cuestión sería es que nosotros debemos siempre tratar de mantener todas estas cantidades mediante números. Números y nada más. ¿Sí? Para valores repetidos, bueno, eso ya lo habíamos visto anteriormente. Lo que podemos hacer simplemente es poner un formato condicional y seleccionar que sean valores duplicados. ¿Sí? Nada más. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, texto, para recordarles, lo único que podemos hacer aquí es resaltar celdas que tengan un texto. ¿Sí? Por ejemplo, la letra P, todos los nombres que tengan la letra P. En fechas, los específicos que tenemos aquí en fechas para resaltar celdas, una fecha. Que sea, por ejemplo, ayer, tenemos aquí en los últimos 7 años, tenemos la semana pasada. Pongamos en los últimos 7, no, solamente me dan hasta el mes pasado. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay cierta cantidad de números en donde nosotros vamos a tener más allá y pues es muy importante tratar de transformar esto a números para poder establecer una fecha pues que esté más lejana a los últimos meses nomás, porque lo único que me da aquí la opción es solamente una fecha. Sí, ¿verdad? Ajá, entonces, muy atento con eso. Ahora, vámonos a una tablita más general. Vamos a ver. Ya, muchas gracias. Listo, sí, ya les estoy registrando, no se preocupen. Bueno, aquí en este caso lo que nosotros estamos haciendo es establecer cuál es la cantidad de una tabla buscando valores en donde yo pueda encontrar este mínimo esperado.
¿Sí? Así es. Ahora, por ejemplo, miren, lo que yo voy a hacer aquí es, de acuerdo al mínimo esperado, dentro de esta tabla es buscar qué personas han tenido una venta mínima de 8,000 y resaltarlas. ¿Sí? En este caso, pues lo que nosotros podemos realizar, ¿sí?, es solamente la selección. Vamos a empezar con el total de ventas, ¿ya? Si nosotros seleccionamos aquí y ponemos un formato condicional, lo más obvio sería crear una nueva regla. Aquí lo que podemos hacer, pues, es establecer una fórmula, lo más fácil para nosotros. ¿Ya? En este caso, ¿ya?, en este caso, me dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. En este caso, lo que yo puedo poner es igual, ¿sí?, que esta celda, ¿sí?, en este caso es la celda D3, ¿ya?, D3 sea mayor a este mínimo esperado. ¿Hecho? Y el formato que le vamos a dar aquí va a ser un color específico para que se resalte. Vamos a ponerle un color azul. ¿Ya? Y ponemos aceptar. Y luego ponemos aceptar. Sí, automáticamente aquí miren, todos los valores que sean mayores a 8,000 se van a resaltar. Si yo quiero cambiar y digo, no, pues ahora el mínimo esperado para este mes, lo que yo quiero es identificar cuáles han vendido más allá de 10,000. ¿Sí? Vamos y cambiamos el valor. Como esto está referenciado, pues aquí el valor de 10,000 también le va a actualizar a la tabla. Miren, este valor ya entró dentro de. Ahora, pongamos mayor a 12,000 y veamos qué es lo que pasa. Si es que yo realizo la referencia de este número de valores, de este número de datos, pues lo único que hago es solamente cambiar. ¿Sí? Yo solamente le cambio. Perdón. Tengo un ruido de fondo. ¿Ustedes escuchan el ruido de fondo? Sí, ¿verdad? Pero Sí, un perrito. Y alguien que Sí, pelea, alguien en alguna pelea de perros. seguramente. Déjeme ver si puedo cambiar la supresión de ruido. Ya, ahí está, pero ¿sí me escuchan a mí, claro? Bastante bajo. Es por la supresión del ruido. Ya, por ahí, ¿qué tal? Ahí está y bien. ahí se Bastante escucha bien. mejor. Ya, mejor. Ya, bueno, traté de suprimir el ruido lo que más pude. Ya. Y pues bueno, nosotros ya tenemos aquí, miren, todos estos valores. Pero la diferencia es que aquí yo no resalto todos los nombres o toda la fila. Y lo que me interesaría realizar aquí es la identificación de todos los valores que yo quiera ver para que empiece por el nombre. Porque es muy fácil, yo voy aquí y después me voy hacia la izquierda, pero igualmente cuando yo tengo un montón de columnas, como unas 5 columnas, y estoy solamente viendo las 2 primeras o las 3 primeras columnas, es muy difícil después buscar. ¿Sí? Lo que yo puedo hacer es modificar el formato condicional. Ahora, ¿cómo modifico el formato condicional? Como ustedes saben, aquí nosotros tenemos las herramientas de administración. ¿Sí? Nos ubicamos aquí en administrar reglas. ¿Hecho? Y aquí seleccionamos. Como ya estamos dentro de la selección actual, puedo ponerle aquí en toda la hoja, ¿no? Como no puse nada, pues no aparecen más reglas. Selecciono la de aquí y le pongo editar. Para que yo pueda realizar el subrayado de toda la fila, yo tengo que aumentar aquí la referenciación para la letra de la columna. Sí, por ejemplo, la letra de la columna debería ser, pues, todo o siempre debería ser fijo, mejor dicho. Debería ser siempre fijo. Le ponemos el signo aquí de moneda al frente de el valor de la columna. Nada más. Y luego tendría yo que cambiar aquí el formato. ¿A dónde nomás aplicaría el formato condicional? Ya no sería solamente esta columna. Debería ser a todo. Entonces aquí lo único que hago es, bueno, me doy cuenta, debería ser a todo esto, ¿no? Sí. Entonces debe ser a todo eso y regreso y vamos a ponerle a aplicar.
¿sí? Y automáticamente, pues aquí nosotros vamos a ver que ya se subraya toda la fila. Me parece que le borré algo. No me di cuenta ya. Vamos a ver, vamos a ver. Desde D19, sí. Oh, están una gran pelea por ahí afuera. Permítame un segundo. Ya, perfecto. Mil disculpas. Ahora, muy bien. Al momento que yo hago este tipo de formato condicional, pues yo puedo darme cuenta que todo este formato está dentro de las columnas. ¿Sí? Y pues aquí lo único que puedo hacer es establecer este valor que estoy buscando, comparando, para poder darme cuenta dónde se encuentra mi formato condicional. Vamos a ver. Me parece que aquí también me dice desde dónde hasta dónde va. Ya. Igualmente yo le seleccioné mal. Vamos a borrarlo igual. Y vamos a seleccionar todo esto porque se supone que debería ser todo eso y vamos a ponerle aplicar. Y ahí sí. ¿Sí? El asunto que me faltó aquí solamente era el que yo debería empezar desde esta celda. ¿De hecho? Vamos a hacerle nuevamente para que veamos. Vamos a borrar todos los formatos. Supongamos que yo quiero ver aquí unas comisiones, ¿ya? Yo quiero que ahora ya no referenciales solamente las ventas, sino ahora las comisiones. Pongámosle aquí. Una comisión que estoy viendo por ahí está entre 1000 y 2000. Sí, vamos a ver quién ha tenido más de 2000. ¿De hecho? ¿Qué es lo que hacemos? Aquí solamente es para ingresar datos. Y lo que vamos a hacer es dar un formato condicional a toda la tabla. ¿Ya? Muy atentos, ahí seleccionen formato condicional de toda la tabla. Y aquí establecemos una nueva regla. ¿Sí? Ya. Fórmula. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Yo quiero verificar, ¿sí? Que el valor que yo tenga aquí en mis comisiones debe ser mayor a este numerito de acá. Entonces, ¿cómo empiezo? Si yo le hago clic así de este modo, ya va a quedar referenciado, miren. Y se va a quedar bloqueado fijo. Yo no debo dejarle bloqueado, porque al momento que aplico este formato condicional, cada vez que vaya comparando fila a fila, se va a quedar siempre comparándose con esta celda E3. ¿De hecho? Lo que yo debo hacer es desbloquear la fila, ¿sí? Para que siempre solamente verifique la columna E, pero la fila 3 al momento que verifique vaya bajando uno a uno hasta el final. ¿De hecho? Por eso yo nunca le voy a dejar bloqueada la fila, solamente la columna, para que siempre solo verifiquen comisiones. ¿Ya? Ese valor de comisión debe ser mayor a 2000. ¿Hecho? Y vamos a ponerle aquí un formato. Dejémosle un color verde. Nada más. Y bueno, ahora ponemos aceptar. ¿Sí? Y como ustedes ven, ese establecimiento de haberle bloqueado la columna de la comisión hizo que todo esto se subraye. ¿Sí? Si de pronto yo no le dejaba, vamos a editar esto para que ustedes puedan ver. Si yo de pronto, vamos a administrar, yo no le dejaba bloqueada esta columna, ¿sí? Pues vamos a ver que la forma de resaltar el formato condicional solamente se va directamente al nombre. Ajá. Ahora, el bloqueo de la columna sirve también para que se pueda resaltar todo, absolutamente todo. ¿De hecho? ¿Sí? Podemos hacer otra vez con ventas, ya. Supongamos otra vez que estamos buscando ventas mayores a 12,000. ¿De hecho? Ya. Vamos a borrar el formato condicional porque está
está el formato condicional, pero nosotros no le podemos ver porque ya se ocultó o simplemente no hay ningún valor de las comisiones que sean mayores a 12,000. ¿No es cierto? Lo que hay que hacer es irnos otra vez al formato condicional. Vamos a administrar nuestras reglas y este valor de aquí, pues lo podemos borrar o lo podemos editar. ¿Sí? Vamos a editar. Al momento que editamos, estamos viendo que la fórmula está solamente vinculada a la columna E3, a la celda E3. Y la E3 es de las comisiones. Yo quiero que tenga la dirección de la celda D3. En este caso yo debería escribir el valor de D3 para que me pueda resaltar. ¿Sí? El formato, bueno, ya queda de color verde. Ponemos aceptar y le podemos poner aplicar. ¿Sí? Y miren, aquí está. Solamente se subrayó los nombres de la primera columna. Bueno, nosotros sabemos que todo este formato condicional estaba para toda la tabla, pero solamente se subrayó la primera columna. ¿Por qué o qué es lo que me hace falta para que se subraye toda la fila? Fijarle la celda. Ya, fijarle la celda no. La O sea, sí hay columna. que fijar, exacto. La columna del formato condicional. Nos vamos por acá. Ponemos administrar. Y aquí seleccionamos. Esto no le cambiamos porque esto solamente a qué vamos a aplicar el formato condicional, que serían todas nuestras celdas, ¿verdad? Lo que debemos hacer es editar y la regla es la que hay que editar. Este valor de D hay que bloquear. Y el 3 no, porque ese 3 hace que después cada fila se siga comparando con este número que siempre va a ser fijo. Este sí siempre va a ser fijo. Si yo le dejo aquí que esté libre, pues al momento que sigue verificando 1, 1, pues esto va a seguir cambiándose hacia abajo. ¿Sí? Entonces, muy atentos. Para que se subraye toda la fila, pues nosotros debemos seleccionar esta partecita de aquí. Ajá. Perdón, bloquear. ¿Sí? Ponemos aplicar y eso automáticamente hace que se bloquee y se subraye todo. Podemos ponerle, por ejemplo, a 13,000 y pues aquí automáticamente estamos observando que, sí, prácticamente yo puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Así es. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo que buscar un nombre. Y ese nombre, pues quiero que me refleje en la tabla un cierto formato. ¿Sí? Esto me sirve para cuando, por ejemplo, yo quiero observar, ya no con un número, sino con un nombre. ¿Sí? Yo necesito buscar un nombre y no solamente el valor coger y resaltarle, sino que me busque automáticamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ya. Por ejemplo, cuando quiero buscar un nombre y resaltarle, pues aquí nosotros podemos establecer una condición. ¿Quién sabe o quién se acuerda? Vamos a borrar primero esta partecita de aquí. Sí, vamos a borrar la regla de las celdas seleccionadas. Ya. Supongamos que yo quiero buscar la celda de Pedro. ¿Qué es lo que yo debo hacer ahí? ¿Quién se acuerda? O si no, vamos a establecer el formato. ¿Sí? Nosotros, ya más o menos, puede ser buscar bien, no hay ningún problema. Pero lo que podemos hacer es utilizar una fórmula muy simple. ¿Sí? La fórmula hallar. Buscar B podría ser. También sí puede ser buscar B. ¿De hecho? Pero aquí vamos a hacerle de una manera más simple. Vamos a insertar un formato condicional con fórmula. Seleccionamos todo esto, ¿verdad? Y nos ubicamos aquí en formato condicional y administrar reglas. Dentro, y crear nueva regla, perdón. Dentro de estas nosotros vamos a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar un formato. Y aquí en este tipo de fórmula le vamos a poner hallar. ¿Sí? Nosotros vamos a hallar, abrimos paréntesis, ¿cuál es el valor que yo voy a hallar? Lo que yo voy a hallar es esta celda que me dice Pedro. ¿De hecho?
selecciono esta celda que me dice Pedro. Y está bien que esté fija. ¿Sí? Nada más. Y luego, ¿qué es lo que debo hallar? Pongo punto y coma. Yo debo buscarle dentro de la celda, no de la columna. Aquí no puedo seleccionar toda la columna. Yo solamente selecciono la primera celda, que sería la B3, porque desde aquí empieza el formato del rango que está seleccionado. Aquí empieza y debería terminar acá abajo. Entonces, como la comparación se hace una a una, fila a fila, yo solamente debo ingresar a la primera fila, a la primera celda. En este caso, la celda de los nombres empieza por la B3. ¿Sí, verdad? Así es. Y luego, para que no se me vaya más allá de la B3, yo debo dejarle fijado aquí, bloqueado. Porque si le dejo libre, esto va a empezar a buscar en todas las celdas del rango. ¿Sí? Entonces hay que dejarle solamente bloqueado que se vaya en la columna B y nada más. ¿Hecho? Ya. Ahora, yo cierro. Vamos a dejarle aquí un formato. Yo que sé, un formato azul, pongámosle. ¿Sí? Y pues automáticamente nosotros vamos a aceptar y aceptar. ¿Sí? Y miren, automáticamente se me va a resaltar el nombre de todo. Si yo sigo cambiando, por ejemplo, pongamos aquí a Laura. Vamos a hacer que el programa me busque a Laura. Pues aquí automáticamente, miren, se va a seguir subrayando el valor que yo quiero, o el valor que estoy indicándole que me busque. Claro. Y pues, si yo quiero ponerle, por ejemplo, aquí a Gerardo, pues solamente le escribo a Gerardo porque me parece muy importante poderles ubicar de esa manera. Miren, ya me resaltó, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? Ajá. De ese modo nosotros ya tenemos una manera muy práctica de poder encontrar de un montón de valores que no se repiten, pues nosotros podemos identificar qué valor o qué elementos vamos a poder resaltarles, ¿sí? Claro. Ahora, yo ya tengo este formato condicional. Vamos a ver qué pasa cuando yo añado más formatos, ¿sí? Bueno, antes de hacerle los múltiples, yo quisiera que ustedes me ayuden. Yo necesitaría ponerle por acá a Gerardo. Yo quisiera ver, vamos a ponerle aquí control V. ¿Cuál sería el total de ventas? ¿Cómo le puedo poner aquí en fórmula? Que me busque a Gerardo, ya está resaltado, miren, pero que me ubique aquí el total de ventas automáticamente. Sí, vamos a escribir en el chat la fórmula exacta. ¿Sí se acuerdan cómo hacer esta partecita? A ver, escribamos en el chat. ¿Cómo deberíamos nosotros buscar el total de ventas con este nombre que tenemos por acá? ¿Sí? A ver, escribamos en el chat. Ya, muy bien, Carolina, estamos muy bien, empezando por, claro, ¿sí? Si ven la importancia de que nosotros tengamos los datos organizados. Muy bien. Ya, señor Ronnie. Perfecto. Casi. No, sí, está bien. Veamos, sin más. El rango desde ya hasta ya, perfecto. Sí. Y tenemos por acá el ya. Muy bien. Perfecto. Vamos a poner la fórmula. La más utilizada, pues aquí sabemos que es buscar B. Como vamos a buscar un valor de manera vertical, pues el buscar B funciona perfectamente. ¿Qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar esta celda de Gerardo. ¿Sí? Punto y coma. ¿En dónde? Vamos a buscar en todos estos valores. ¿Sí? Punto y coma. ¿Cuál sería el indicador de columnas? ¿Qué número debería poner ahí en indicador de columnas?
¿Qué columna debería ser? Ya, muy bien. Es. Claro, la número 3, ¿no es cierto? Tiene la 1, la 2 y la 3. Correcto. Sí. Y aquí tenemos coincidencia. ¿Debería ser exacta o aproximada? Exacto. Claro, siempre debe ser coincidencia exacta. Hay solamente ciertos casos en donde utilizamos aproximada para poder encontrar un valor que esté más cercano. Pero recuerden que en aproximada todos los valores deben estar ordenados. ¿Sí? Y presionamos Enter. Eso, miren. Entonces aquí nosotros podemos ir modificando, agregando todo lo que nosotros vayamos viendo. Y, por ejemplo, aquí vamos a poder insertar a Gabriel. Y vamos a ver que aquí automáticamente todos los valores van a cambiar. Sí. Ajá, así es. Aquí me hace falta el formato de moneda. Ya ahí se encuentra de este modo. Creo que sería un buen uso del formato condicional hacer este tipo de elementos. Sí. Claro. Que funcionen de manera armónica, que no tengan conflictos unos con otros. Sí, ¿verdad? Ajá, exacta. Exacta debe ser siempre. ¿Qué más podemos poner por acá? Ya todo depende de lo que ustedes quieran encontrar. Como ustedes veían, nosotros podemos establecer valores mediante fórmulas. Yo a las fechas les puedo dar un día de la semana. Y para que yo no tenga ningún inconveniente, ustedes saben que podemos insertar. Pues aquí, buscar. Sí, buscar, por ejemplo, como les había explicado, el día SEM era buscar el día de la semana de este numerito. Sí, en el formato 2, que sería de lunes a domingo. Y nos bota el valor. Bueno, aquí ya nos queda en fecha. Vamos a cambiarle aquí a número simple. Miren, el número 2. Tengan mucho cuidado esto. Y pues prácticamente podemos aquí control C y podemos control V. Aquí lo que podríamos hacer es buscar asimismo un formato condicional en donde nosotros vamos a ver qué días de la semana han trabajado todos los empleados los sábados y domingos para darles tal vez alguna bonificación o alguna compensación. Lo importante es que nosotros tengamos una cantidad que podamos medir. ¿Hecho? Y pues, por ejemplo, aquí yo buscaría, pondríamos aquí una nueva regla. Ingeniero, y en el caso de que yo quiera reconocer el día de la fecha, por ejemplo, Ya. en letras, en textos. Ah, ya. Bueno, eso tendríamos que establecer un condicional nada más. Sí, o realizarlo mediante una validación de datos. Nosotros sabemos que el número 2 es martes, el número 3 es miércoles, y podemos establecer un condicional. Eso lo vamos a ver posteriormente. Sí, o sea, podremos decirle aquí, por ejemplo, sí, y abrimos aquí, ¿no es cierto? La prueba lógica, esto es igual a 2. Entonces le escribimos aquí el valor de martes, por ejemplo. ¿Sí? Y si es que me comprueba eso, pues aquí automáticamente me va a escribir martes. Como sabemos que va a haber 7 días de la semana, no solamente 7, deberíamos hacer 7 casos del condicional sí. De hecho, pero eso vamos a ver el día de mañana, que necesitamos hacer validación de datos, mensajes de error y condicionales en caso de que, por ejemplo, yo ponga aquí, verán, vamos a poner aquí un nombre que no exista. No sé, mi nombre me parece que no está aquí. Ya, miren. En la validación de datos, ver este tipo de errores, pues es muy incómodo para la mayoría. Porque cuando estamos trabajando, yo no entiendo qué significa esto. Es un error de un valor que no está definido. Entonces hay una cantidad o un condicional que me dice cuando yo tengo un valor de error, ¿qué es lo que debo poner? O dejarle en blanco o ponerle no existe o tal vez ponerle nombre no encontrado. Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Igual lo mismo, esto le podemos establecer el día de mañana con condicionales simplemente. De hecho, por ejemplo, aquí nosotros podemos seguir aumentando. Si es que este numerito es igual a 2, pues sería martes. Supongamos que aquí, caso contrario, vamos a verificar si este numerito es igual a ver, si este numerito es igual
A 3, pues aquí nosotros podríamos poner que lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Debería ser miércoles. Entre comillas escribimos miércoles. Sí, cerramos. Y así mismo podemos seguir agregando. Otra vez otro condicional, sí. Este mismo numerito, miren, es igual a 4, debería ser jueves, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y pues a ver, tenemos 1, 2, 3. Y recuerden que siempre debemos cerrar. Ah, ya me puse, ya puse una flechita. Siempre debemos cerrar, miren, aquí son 3 paréntesis, me faltó un. ¿Ya? Y de ese modo, pues yo, por ejemplo, puedo seguir arrastrando. Aquí debería dar el 3 es miércoles, el 4 es jueves. El 5, como no está definido, sí, vamos a ver que nos da como un mensaje de falso. ¿Hecho? Lo único que me hace falta es completar las condiciones. Me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a ver el día de mañana, pero sí se puede hacer esto. Incluso se pueden crear listas ya para poder escoger los valores o los números. Como ustedes pueden darse cuenta, miren, cuando yo empiezo a escribir los días de la semana, lunes, martes, ¿sí? Y así sucesivamente, si es que estos días de la semana están dentro de una tabla personalizada, yo podría seguir arrastrando y automáticamente se completa el texto. ¿Hecho? Y pues bueno, eso ya se lo podrá añadir el día de mañana. Listo. Vamos a dejarle aquí con un valor. Perdón, ¿tablas personalizadas está en alguna parte del curso? Claro, estamos en validación de datos. Luego tenemos tablas. ¿Dónde estaba? Ah, ya, sí. Tablas dinámicas. Crear tablas dinámicas. Con listas de campo, por ejemplo. Eso vamos a verle el día lunes. Sí. La creación de tablas dinámicas. Cuando nosotros tenemos este tipo de tablas, al momento que vamos a crear cualquier tipo de base de datos en Excel, lo que podemos hacer es, pues, darle formato como tabla. ¿Para qué? Para que toda la cantidad de aquí se mantenga unificada. Si seguimos añadiendo más valores, pues la fórmula a veces no se sigue aumentando. Lo que debemos hacer es siempre unificarle como un valor de tabla. ¿Sí? O realizar las tablas dinámicas. Eso no hay ningún problema. Ya, perfecto. Total ventas. Sí, nótese que aquí, como yo aumenté una columna, este total ventas, pues, como estábamos dentro de un buscar B, la columna número 3 ahora se convirtió en este auxiliar que yo les puse para identificar el día de la semana, por ejemplo. Sí. Y pues, me parece que íbamos a establecer aquí un formato. Eso me olvidé. Un formato condicional para poner una nueva regla que me determine, ¿sí?, que el valor de la celda, que eso les estaba explicando y fui por otro lado, empezaría por aquí, por la D3, deba ser mayor que 5. Si yo identifico que este número es mayor que 5, yo sé que los días de la semana que ellos han vendido, han hecho esas ventas, han sido sábado y domingo, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? Así es. Ajá. Entonces, si yo le dejo de este modo, pues vamos a poner aquí un formato de color amarillo. ¿Sí? Y le pongo aceptar. Nosotros vamos a ver, miren, estos han sido las personas que han trabajado los días sábados y domingos y que tal vez yo debería dejarles o darles una compensación porque son horas extras, ¿cierto? Para que se subraye toda la fila de color amarillo que había que hacer. Falta el signo de dólar delante de la letra. Exacto, el signo de dólar solamente delante de la letra. Me regreso aquí al formato condicional y pongo administrar. Recordemos, aquí ya tengo, miren, dos reglas. Y en la fórmula que era la de color amarillo, esta es la que nosotros vamos a editar. ¿Sí? Acá, antes de, ahí está, de la letra D le pongo signo de dólar y la D, ¿cierto? Y le ponemos aceptar. Ahora,
vamos a verificar que todo el rango de valores haya sido seleccionado correctamente. Aquí le hago clic y veo que el formato condicional solamente ha estado a esta columna. Lo que yo debo hacer, pues, es seleccionar todo este rango de valores. ¿Sí? Y nada más, ya le pongo aplicar y miren, automáticamente ya se subraya. Nótese que aquí el formato condicional que está más arriba ya le reemplazó al formato que está más abajo. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Si yo de pronto le puedo subir esto. ¿Está acá? ¿Sí? Vamos a aplicar. ¿Sí? El que está más arriba tiene mayor importancia. Así es. ¿Sí? Y pues hay que tener mucho cuidado con estas partes, con este tipo de formatos. ¿Qué más podemos encontrar por acá? También, ustedes conocen, aquí yo tengo el mínimo esperado, pues puedo tener formatos condicionales que pueden estar armónicamente dentro de, sin molestar a los demás. Estos, como son del mismo tipo, ya sabemos que el uno le puede reemplazar al otro. Pero si yo, por ejemplo, ingreso aquí en el total de ventas, el formato condicional, para poner aquí una regla, más fácil es poner nueva regla y poner una fórmula. ¿Sí? Nosotros vamos a verificar que el valor, a ver, ¿qué valor tenemos aquí? La celda E3 debe ser mayor, ¿sí? Que, no sé, vamos a ponerle, ya, al mínimo esperado, ¿sí? Y aquí vamos a ponerle un formato de, no de relleno, sino de fuente. Para ver, solamente dejémoslo en negrita, ¿no? Y le procedemos a poner aceptar. Nada más. Y ponemos aceptar. ¿Sí? Y automáticamente, miren, este formato condicional no impide que los otros se desarrollen. Ajá. Los que sí se pueden entrar en conflicto son los elementos del mismo tipo o que ocupan toda la celda. Como vemos aquí, el relleno de estas filas ocupan todita la celda. Pero aquí la letra negrita no está siendo utilizada por el formato condicional, así que no hay ningún problema. De hecho, vamos ahora a ver algo de formatos múltiples. ¿Sí? Vamos a guardar. Cuando yo tengo valores múltiples, yo puedo dar aquí un formato condicional para ciertas cantidades, pero debo tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo puedo insertar aquí un formato condicional para poner aquí a los 10 valores superiores, o vamos a poner aquí más reglas. Podemos poner aquí que se resalten los primeros 3 valores. Solamente le ponemos 3. Okay. El formato, pues nosotros le vamos a establecer aquí en un relleno. Pongámoslo un relleno de color, no sé por qué se va arriba. Un relleno de color azul. ¿Sí? Y aceptar. Miren, automáticamente ya se subrayan, eso es algo que ya sabíamos. Demos otro formato condicional y veamos qué pasa cuando entran en conflicto varias y qué es lo que debo hacer. Pongamos aquí igualmente, pongamos los inferiores también, los 10 inferiores, o pongamos más reglas. Los primeros, sino los últimos 5. Pongamos aquí un color rojo. ¿Sí? Ponemos a aceptar. Estos son los últimos 5. Y los 3 primeros no entran en conflictos unos con otros, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si es que yo establezco aquí un formato condicional? Con valores que podría yo verificar. No sé, pongámosles aquí resaltar celdas en valores entre. ¿Sí? Vamos a observar. No sé, vamos a ver que aquí tenemos valores de 10,000 hasta 15,000. Pongámosle desde 10,000. Sí, desde 10,000 hasta los 13, ¿no? 14, ¿no? Pongámosle en 13,000. De 11 a 13 ¿Sí? creo que sería conveniente. Claro, de 11 a 13 para que te puedan... No, es que también están... Póngamele a 14 nada más.
El 14.000, para que influya en todo. Mire, ahí está. Incluso se borraron los 3 primeros y los 5 últimos, ¿ya? Póngamelo ahí. Y pongámosle un color verde. ¿Ya? Así. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasó? Lo que nosotros estamos observando aquí es que los formatos condicionales entraron en conflicto. Lo que podemos hacer es verificar cómo están cada uno de ellos. Aquí nos vamos a administrar reglas, ¿sí? Y de acuerdo al orden en el que nosotros les vayamos a colocar, yo puedo tener el formato condicional más arriba o más abajo de cualquiera de estos números. Primero, verifica aquí, miren, los 3 que están superiores. Sí, permítame hacer más grande el programa. Un poquito más porque no se ve. Ya, exacto. Ahí creo que estamos bien. Entonces, como les decía, vamos a verificar aquí, ¿no? Tenemos la administración de reglas. Cuando nosotros observamos bien, primero verificó cuáles son los 3 superiores. Después de ese se verificó cuáles son los 5 inferiores. Y al final se verificó cuáles son los valores que están comprendidos entre 11 y 14, me parece que era. Sí, ya, perfecto. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si es que yo les cambio de orden, cada uno de los elementos, miren, podemos aplicar, van a tener su jerarquía o su importancia. Aquí primero verificaría todos los 3 superiores, luego los valores comprendidos de entre lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Y al final verificamos el valor de los 5 valores inferiores. Ahora, ¿qué pasa con estas casillas de verificación? Estas casillas de verificación nos van a permitir detener el formato condicional si es que yo ya verifiqué un valor o un número. Por ejemplo, este 3, los 3 valores superiores, vamos a dejarle aquí, detener si es verdad. Quiere decir que nosotros vamos a verificar los 3 valores superiores, ¿sí? Y le ponemos a aplicar al momento que le coloquemos en la parte superior, ¿sí? Vamos a ponerle a aplicar y pase lo que pase, siempre vamos a tener estos 3 y ya no les va a volver a verificar en el formato condicional a los otros valores. Igualmente le activamos aquí en los 5 inferiores, va a pasar lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí todos los otros valores que ya se han considerado, pues ya no van a tomarles en cuenta estos números, ¿no? Vamos a ponerle este por acá, por encima, ¿sí? Si nosotros ya ponemos aquí detener si es verdad, pues nosotros vamos a ver que los demás valores ya no van a ser considerados. ¿Hecho? Ya. Recién leo su mensaje, señor Hugo. ¿Sí? Entonces, lo importante es identificar qué reglas deben tener mayor importancia. ¿Sí? Miren. Por ejemplo, aquí ya no puedo ver los 5 inferiores, no hay ninguno, porque ya fue tapado por los demás, ¿no es cierto? ¿Sí? O también puedo establecer otro tipo de formato que no interfiera dentro de estos valores. Los conjuntos de iconos, pues no tienen nada que ver con los resaltados. Yo tranquilamente podría ponerle los iconos y se muestran sin ningún problema. Los que sí entran en conflicto son los que van dentro de la celda, como valores subrayados y resaltados. Voy, por ejemplo, a cambiar en una escala de color. Miren qué es lo que está pasando. ¿Sí? Como estamos observando, miren. Aquí estas celdas ya están de color blanco. Y todo eso depende del formato condicional. Pero bueno. Listo. Vamos a poner también el anterior antes de pasar. Antes de hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos las reglas para el resaltado? La última. ¿Se acuerdan? Vamos a borrar otra vez el formato condicional. Vamos a borrar todas las reglas. Lo que hacíamos era seleccionar todo. Muy atento, señor Hugo. Seleccionábamos todo. Luego íbamos acá al formato condicional para crear nuestra nueva regla. Y lo que colocábamos era una fórmula. ¿Sí? Como decíamos aquí, lo que yo necesito buscar es tal vez a esta persona.
¿sí? O tal vez buscar un valor a este mínimo esperado. O tal vez buscar lo que yo necesito, cualquiera de las columnas. ¿Hecho? Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle igual. Yo quiero que se resalten todos los valores que sean mayores a 13,000. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde busco en el total de ventas? Yo buscaría aquí en la columna E3. No debo seleccionar toda la columna, sino solamente la primera celda, porque la verificación se hace fila por fila. Sí, muy atentos. Entonces, aquí me quedaría nuevamente E3 debe ser mayor que este mínimo esperado. Y el resaltado le vamos a poner aquí un relleno, el formato de la celda. Vamos a ponerle un relleno verde, por ejemplo. Sí, ya, verde. Y de aquí, pues lo que nosotros podemos hacer es ya poner aceptar. Le ponemos aceptar. Sí, pero aquí lo que va a ocurrir simplemente es que nosotros vamos a tener resaltado solamente los valores de los nombres. De hecho, ya, aquí se me resaltó. Vamos a verificar qué pasó con. Ya, perfecto. Vamos a esperar y han salido en la sala de espera. Listo. ¿Sí? ¿Qué debería corregir ahí? ¿Qué tenía que hacer para que todo esto sea subrayado, resaltado? Fijar la columna. Correcto. Muy bien. Elizabeth está muy atenta. Excelente. Aquí se supone que debemos fijar esto de aquí. ¿Sí? Y ya. Luego vamos a ponerle aplicar y ahí sí. Realmente no sé por qué se puso la columna. Y ya borramos todo. Borramos todo, ¿no? Sí, así es. Y aceptar. Y esa sería una. Otra manera. Permítanme un segundito. Exacto. Hay que fijar la columna. Muy bien, Steven. También. Sí. La otra forma, por ejemplo, yo quiero buscar ahora un nombre exacto. Sí. Vamos a hacer lo mismo. Ya, perfecto. Al momento que vamos a buscar ese nombre, nosotros seleccionamos. Insertamos formato condicional y ponemos nueva regla. Lo más fácil es siempre establecer una fórmula, porque las fórmulas nos permiten dejar todo referenciado, ¿verdad? Y nosotros ponemos igual, ¿sí? Y aquí la fórmula que utilizamos es la función hallar. ¿Qué es lo que vamos a hallar? Lo que vamos a hallar es la celda del nombre. Aquí vamos a buscar, ¿sí? ¿Ya? ¿En dónde? Punto y coma. Nosotros vamos a buscar en dónde vamos a comparar en esta celda de los nombres. No en toda la columna, solamente en la primera, ¿sí? En la B3. Y yo debo escribirle, pues ahí, B3, para que me pueda buscar en cada vez que siga comparando fila a fila de todos los elementos de esta matriz. Y el formato vamos a ponerle aquí un formato solamente amarillo. Aceptar. Y le ponemos aceptar. Y miren, de este modo yo ya puedo identificar dónde está Gerardo, está aquí. ¿No? Vamos a ver qué pasa aquí con Héctor. Solamente escribimos Héctor. ¿Sí? Y ahí vamos a preguntar qué pasó. ¿Por qué no se subrayó Héctor? ¿Cuál es el problema? Correcto, exacto. Los caracteres especiales, aquí en este caso tenemos una tilde, debe ser exactamente escrito de la misma forma. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de datos, lo que sí debemos ver siempre, siempre es que sean escritos de la misma forma. ¿Sí? Así es que mucho cuidado. Cuidado con esta parte. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, pongámosle la tilde. La última parte para recordar. Ya, miren. Se me subrayó solamente el nombre. ¿Qué hago para que se subraye toda la fila? Nuevamente. Nuevamente fijar la columna. Exacto. Hay que fijar la columna. Entonces nos vamos a administrar reglas. Buscamos por aquí la fórmula que está aquí, la de hallar. Le ponemos editar. Sí.
Y al final, esta B, solamente le fijamos la B mediante el signo de dólar. No, permítanme, a la de espera. Y nada más. Aceptar. Sí, y aplicar. Entonces, miren, hemos recordado varias veces, varias ocasiones, cómo funciona este tipo de formato condicional. No está nada difícil, ¿verdad? Ahorita ya estamos todos entendidos. Sí, hay más cosas, hay más elementos todavía que se pueden concatenar con todos los contenidos que sigamos viendo. Como ahorita. Por ejemplo, este valor de aquí debería expandirse una lista para yo poder seleccionar y que automáticamente me indique cuál es ese valor, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, me he olvidado de cambiar la columna al 4. Ahí sí está bien, el buscar B. Cuando yo tengo, por ejemplo, Office 365, como en mi caso, yo puedo ponerle la función buscar X. ¿Sí? Supongamos que yo voy a buscar X, aquí vamos a poner otro valor, que no lo puse, pero no importa. ¿Sí? ¿En dónde voy a buscar? Voy a buscar en todo esto. ¿Ya? Y sí, en este caso, miren, la matriz de vuelta es la matriz que yo necesito. Por ejemplo, perdón, matriz buscada son solamente los valores de, por ejemplo, supongamos que voy a buscar una fecha, ¿ya? La matriz de vuelta, yo lo que quiero identificar es cuál es el nombre. ¿Sí? Y nada más. Igualmente, si no se encuentra, pues no pasa nada, ¿no? Pero en el modo de coincidencia podemos ponerle aquí el número 0. Al final puede ser que nos dé un error porque no está definido. ¿Sí? Modo de coincidencia es exacta. Perdón, ya está. ¿Sí? Y aquí pues me dice modo de búsqueda. Del primero al último. Del último al primero. No sé, vamos a dejarle aquí. ¿Sí? Este tipo de funciones nosotros no la tenemos en las versiones de Excel, pero aquí no hace falta ponerle ni índice, perdón, ni índice ni nada por el estilo. Lo único que necesitamos hacer, bien, es solamente poner esta fórmula buscar X y ya no tenemos que reemplazar nada para las versiones actuales. Como yo tengo aquí la fecha, aquí me olvidé de poner, la fecha que yo quiero buscar. Supongamos que es el 16 de febrero del 2022, me dice. ¿Sí? Y así ya me busca, miren, me encuentro. El 6 de febrero del 2022 le corresponde a la hora. Ok. ¿Sí? Y aquí no necesité hacer un índice o engañarle al buscar B para que pueda hacer este tipo de búsquedas. Si no lo encuentra, aquí rápidamente me puede decir, no he encontrado. ¿Sí? Y por ejemplo, no sé, en la fecha, vamos a dejarle una fecha, aunque sea vacía. Vamos vacío y me dicen no encontrar. Es muy práctico. Eso era lo que les quería explicar el día de ayer, pero nos faltó tiempo. Nadie me ha escrito al chat interno para explicarles cómo pueden obtener esta versión de Office. Bueno, ahí me avisan nomás los que necesiten. Yo les puedo explicar cómo pueden obtener esto para que se actualice. Es bien fácil, bien práctico. Listo. Por último, vamos a finalizar ya revisando las actividades que tenemos dentro de la plataforma. Como ustedes pueden ver, vamos a observar. Vamos a observar dónde está aquí. Listo. Vamos a compartir nuevamente. Parecía que me estaba compartiendo. ¿Ya? En este momento yo ya voy a habilitar la unidad número 2. Esto se encontraba desactivado. Vamos a activar. Ya está el material. Es el mismo material de la clase que hemos visto actualmente. Solamente se publica. ¿Ya? Listo. Y aquí la tarea. Muy atentos. Editar. En esta tarea lo que tienen es
un pequeño caso. ¿Sí? Y me dice aquí que nosotros vamos a tener un archivo de Excel. Aquí ya está el archivo de Excel con su formato condicional. Inge, disculpe, no sé si Sí. soy solo yo, pero en realidad no se comparte Sí. nada todavía en la pantalla. Coincido, así es, compañera. Es No que se no se ve. comparte nada. ¿Verdad? A Sí, ver, no otra se vez. comparte nada. Otra vez. ¿Verdad? Veamos. Vaya, el recuadro verde. Veamos ahí. ¿Se puede ver? Aún Todavía no, está profesor. compartiéndose. No. Negro. Todavía no. Pero por lo menos aparece el mensaje. Está O iniciando. sea, dice que usted ha comenzado la función de compartir pantallas, pero todavía no sale la imagen. Hay video, profesor. Entremos por Excel. ¿Excel pueden ver ahorita? No. 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 Sí, en la plataforma ya está activada el material 2 del formato condicional. Sí. Así es. ¿Qué será? Espera. Vamos a intentar nuevamente. Compartir. ¿Pueden ver ahorita? No, sale el mismo No. mensaje. No. Debe ser algún error de la aplicación. Ya me parece que estoy compartiendo. Qué raro. Ajá. Pero bueno, como yo les decía, bueno, les explico nada más. Nosotros ya tenemos una actividad. Y ahí está descrito. Es un ejemplo de aplicación. Ustedes van a tener un archivo de Excel en donde el formato condicional ya está aplicado. Todo ya está aplicado. Pero hay uno que otro error. Lo que hay que hacer es verificar que el formato condicional coincida con las instrucciones que tienen dentro de la plataforma. Sí, por ejemplo, me dice mostrar un conjunto de iconos tipo semáforo, en donde las ventas realizadas y cada uno de los vendedores de cada año deben estar marcados. Ya. Otros, por ejemplo, para ventas del año 2020, destacar a los mejores vendedores que alcanzaron montos superiores al promedio del año, por ejemplo. ¿Qué dice Fausto? Por favor, ¿podría activar en la plataforma para un poco ir siguiendo lo que está explicando ya que no podemos ver? Ya, perfecto. Tienes razón. Listo. Ya. En este momento, ustedes ya deben tener acceso a la tarea. Sí, verifiquen, por favor. Ya llegó, ¿no es Sí. cierto? Ya. Perfecto. Sí, ya está. Listo. Se van ahí a la tarea 2. No hay evaluación. Sí. En la tarea, como ustedes ven, ahí dice que van a recibir un informe, que es de esa hojita que ya tiene formato condicional y ya está hecho casi todo. Pero lo que deben hacer es verificar que cumpla con todo lo que está descrito. Nada más. ¿Cómo se va a realizar la entrega de esta tarea? Lo único que debemos hacer para la entrega de esta tarea es o subir el archivo o también una captura de pantalla. Cualquiera de los dos es totalmente válido. ¿Sí? Porque uno con una captura de pantalla con el archivo, pues uno se puede dar cuenta solamente viendo los colores o los iconos. Es fácil, es fácil. Nada más. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Sí? Nada más. Veamos, déjenme ver si está bien copiado el texto. Inge, disculpe una pregunta referente a la tarea número 1. El Bueno. día de hoy yo abrí para realizarla y mi pregunta es si en la parte donde tenemos que responder las preguntas lo hacemos ahí mismo o en el documento de Excel. Sí, ahí mismo. Ahí como ustedes tienen... No, pues en el Excel también está la partecita para responder, ¿verdad? Sí, ahí mismo están Entonces, las preguntas. preferiblemente en el Excel, no hay problema. Claro, en el Excel mismo me acuerdo que estaba listo eso. Permítanme. Listo, muchas gracias. Uh-huh. Sí. Ahí nomás, no hace falta que respondan 2 veces. Tranquilamente lo pueden realizar ahí. Permítanme un segundo, ¿dónde está?
para verificar bien aquí está. Inge, la fecha de entrega de esta nueva tarea, ¿hasta qué día se puede hacer la entrega? Fin de De la semana. segunda. Hasta el fin de Fin semana. de semana, claro. Como yo les había dicho, tranquilamente podemos entregar todas las tareas fin de semana. ¿Sí? Aparte que es feriado. Por cierto, el día viernes sí tenemos clase. ¿Sí dijo o no dijo? Perdón. Dijo, no tenemos clases, o dijo, sí tenemos clases. No sé si solamente yo escuché mal o se cortó la comunicación. Se entrecortó. Sí tenemos. Sí tenemos. Es feriado. No, sí tenemos, no sean así. Sí tenemos. Qué falta de respeto, Inge. No creo, Erika. Ya habíamos quedado. O solo que nos vayamos a extender un día más. Aparte No, que ya dijo nos que eso extendemos un quedaba día en más. consenso según la mayoría, dijo. Votemos todo. Dijo eso, según lo que la mayoría diga, quedamos en un ¿Y consenso. cuándo hablaron A eso? los tiempos, la sublevación del pueblo. Yo que me acuerdo, a mí nunca me han dicho nada. No me acuerdo. En serio me dicen, viernes hay clases, no se olviden. No, usted dijo eso, dijo que depende de lo que nosotros digamos, depende de la mayoría, ahí vemos, dijo. Entonces, el ahí vemos parece que sí va a haber clases. Ya. Y ahora, ¿qué les diré? Voy a llevar esta inquietud. A ver, ¿qué Sea me dice? democrático, ingeniero. ¿Mandé? No le escuché, disculpe. Que sea democrático. Democrático. Vamos a preguntar. Sí, ya vamos a preguntar. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice? Les voy a actualizar el texto porque veo que se han comido una oración al final de cada uno. Yo solamente les actualizo el texto. Ya. No quedó peor. Sí. Listo. Y parece que estamos ahora sí. Veamos. No. Entonces, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Sí, porque realmente, como yo les dije, a mí no me han dicho nada. Pero ya, pues vamos a ver qué dice la mayoría. Pero todo depende también de las indicaciones que nos den por acá. Ah, ya, perfecto. Aquí sí se pone bien, pero no sé por qué al momento de guardar sale mal. Ajá, sale mal. Ya, listo. Voy a hacerles una pequeña imagen para que ustedes puedan ver las instrucciones, ya que no me permite poner todo el texto. ¿Ya? Y veamos si es que le puedo editar. Quedó terrible. Ya, listo, ahora ponerle guardar. Listo, Marco Antonio, para finalizar. Inge, ¿cómo le va? Buenas noches, compañeros e ingeniero. Dígame. Tal vez esté preguntando muy tarde, pero verá, por ejemplo, una celda que ya está con formato de condición, con algunos formatos, y esa celda yo le copio a otra hoja de mi archivo de Excel. Pero queda anclado los formatos con las celdas anteriores, o sea, cómo se le dieron las condiciones anteriores. O sea, ¿hay alguna manera de que al momento de copiarles se actualice con los otros datos, o sea, con las otras celdas? No sé si me entendió. Claro. Lo que habría que hacer es modificar el formato condicional. Ahí mismo donde dicen administrar. Sí, déjenme ver si puedo compartir otra vez Excel. ¿Sí pueden ver Excel?
No se puede ver nada. La pantalla está en negro. Ah, qué raro. Aquí me No parece. se le ve, profe. Ya, ya. No sé Bueno, si está compartiendo una pantalla de muy alta resolución y por eso no pasa. no, es normalita. Es HD, ¿no? No es de alta resolución. Es la misma que hemos estado compartiendo. Ujú. Se puede realizar el asunto de lo que me dice el compañero. Lo único que hay que hacer es cambiar la regla, actualizar la regla. Si antes se referenciaban a valores anteriores de otra hoja o de otra columna, nosotros podemos igualmente cambiarle, solamente le ponemos formato condicional y le ponemos en administrar reglas. Y ahí le editamos, ¿sí? Para poderle actualizar. Eso nada más. Bueno, ya me parece que tengo que salir de Zoom y después reiniciarlo para que se pueda ver nuevamente. Debe ser el problema de la aplicación. ¿Listo? Ya les voy a actualizar porque el texto que les envié en la aula virtual está incompleto. Solamente les voy a subir como una imagen como instrucciones. Ahí sí ya no se borra nada. ¿De hecho? Eso es, estimados participantes. Yo les agradezco mucho el día de hoy. Ven que formato condicional es algo muy simple. Son solamente elementos básicos y lo que debemos hacer es aplicar fórmulas para poder establecer cuáles son las condiciones para resaltar o poner iconos o poner colores de formato diferente en cada celda. Y eso le podemos ubicar también con fórmulas de buscar o también ya vamos a ver mañana la validación de datos que podemos poner en una lista desplegable, por ejemplo, o mensajes de error. ¿De hecho? Creo que nada más. Yo les agradezco mucho el día de hoy por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Hasta mañana. Pasen bien. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias.